Bueno, en esta jornada de selección Angus vamos a recibir al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Fernando Matos. Vamos a ir cerrando, le voy a pedir a Rafa Tardaglia en la puerta y le vamos a acercar el micrófono para poder conversar. Bueno, en primer lugar, participando en una actividad muy ganadera aquí en el este del país, como es esta jornada de selección Angus. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín, un gusto estar contigo, acompañando en esta jornada aquí en 33, organizada por la Sociedad Criadores de Angus. En realidad se postergó esta jornada la semana pasada, que justo coincidía y hubiera sido muy bueno con la inauguración de la nueva sede del Ministerio de Ganadería aquí en 33. Está en el ingreso aquí de la estación experimental. Exacto, está en el campus, digamos una especie de campus que está muy bueno como diseño desde el punto de vista de tratar de juntar las instituciones agropecuarias. Está presente aquí INASE, está el Plan Agropecuario, también está el SUL, en la sede de línea, y que se firmó un convenio, también el Banco Interamericano de Desarrollo colaboró en su financiación, y tenemos una sede que es muy recomendable que los productores vengan a visitarla por la funcionalidad, porque fue diseñada a estos efectos, pero también es para dar un mejor servicio, donde el productor viene a una jornada en línea, o viene al SUL, o al INASE, o al Plan Agropecuario, y puede hacer su trámite en el Ministerio, todo, o la consulta que sea, más allá de que estamos encaminándonos a hacer cada vez más trámites por vía electrónica. Ministro, hablemos de temas que tienen que ver con la ganadería. Bueno, ayer analizábamos aquí en el programa con Rafael Tardaglia, con Gonzalo Ducoso, datos que tienen que ver con el stock vacuno y ovino, también con la gente del Secretariado Uruguayo de la Lana. En primer lugar, todos destacan la velocidad con la que se llega a tener la información, que naturalmente es de mucha utilidad porque estamos hablando de las existencias al 30 de junio. ¿Qué lectura se hace, en primer lugar, con respecto a lo que es la composición del stock vacuno? Bueno, el análisis ya fue hecho. Comparto los análisis que tanto Rafael Tardaglia como Ducos y otros que se dedican un poco a analizar la realidad ganadera, como también los agentes económicos. Lo primero a destacar es el camino que estamos en tratar de generar la información rápidamente. Recordemos que la declaración jurada se cerró el 31 de julio y ya el 3 de agosto ya teníamos un primer muestreo. Uh-huh. Y lo publicamos el 10 de agosto como una imagen preliminar, sujeta a un margen de error, porque esto encierra el 83% de las declaraciones juradas, y eso es un mérito de la institucionalidad y de los productores, porque el hecho de que nosotros avancemos en la digitalización de los trámites en el Ministerio, que es una de nuestras metas, nuestros desafíos, pero cuesta tiempo, cuesta dinero, hay que revisar normativa, todo lo vinculado al DICOSE, tiene 50 y 60 años de acumulación de normativa, y no es tan fácil desarmar y rearmar ese marco jurídico que estaba basado en el papel, estaba basado en el sello policial, todas estas cosas que fueron muy útiles durante una determinada época, pero que hoy las tenemos que revisar. El mérito es que el productor ha adoptado el sistema electrónico y digital. Ha habido un esfuerzo muy importante también del Ministerio, de la División de Descentralización, de los directores departamentales, del Ministerio del Interior, que ha colaborado mucho en esta declaración jurada, pero también el compromiso de los productores para avanzar en lo que es el envío de la información, que el procesamiento electrónico permite el análisis a los pocos días. Es como el totalizador del hipódromo o los sistemas computarizados de cuando procesamos en la Corte Electoral los datos. Es decir, si la información llega, se procesa rápidamente, y con un margen de error bastante razonable podemos llegar a generar la información que es tan fundamental y necesaria para que todos los actores vinculados a la cadena puedan tomar sus conclusiones, sus decisiones, y eventualmente ver el panorama del mercado hacia adelante. Claro, ministro. A propósito de ese proceso de digitalización, ¿2023 comienza a funcionar la guía electrónica? Bueno, está muy vinculado a esto. Hay algunos artículos de rendición de cuentas remitidos por el Poder Ejecutivo que tratan de este tema. Vamos a ingresar en el 2023 a un esquema de plan piloto y gradualmente ir incorporando no solo a la guía de propiedad y tránsito de los semovientes, pero todos los trámites del Ministerio que se transformarán
en un plazo razonable de algunos años en electrónico, absolutamente. Es decir, aquello que teníamos las guías, que debíamos ponerle el carbónico y sellarla y llevarla a la comisaría, todo ese trámite que tan útil fue y tan provechoso para la ganadería uruguaya en el esquema de la trazabilidad grupal y en el tema de la incorporación de los datos individuales del SNIC, todo eso podrá estar incorporado en una guía electrónica que la podemos transportar en el teléfono, se podrá transmitir al servicio sanitario, se podrá transmitir comprador y vendedor, el transportista, que es muy importante, y donde no exime de ningún tipo de las exigencias adicionales en cuanto a las obligaciones sanitarias y a la eventual inspección de ruta, porque también la policía va a tener el acceso a la base de datos y va a poder verificar a tiempo real, haciendo una lectura inclusive en el camión con los bastones que le vamos a proporcionar a los agentes policiales, una inspección en ruta efectiva, porque también no podemos dejar esto sin una pata de control como efecto y elemento fundamental de garantía del sistema. Bien, ministro, el stock ovino presentó una leve recuperación de un 1%. Conversábamos en estos días con el presidente de la Federación Rural, Martín Uría. Hay un tema que sigue afectando a la producción, que es externo al mercado, que es el tema perros. La Federación Rural está planteando que el tema perros, las jaurías, quede fuera del Instituto de Bienestar Animal del INBA. ¿Cómo lo ven a esto hoy ustedes? Bueno, yo vi las declaraciones de Martín Uría, el presidente de la Federación Rural. En realidad es un tema controversial. Deberíamos tener mucho más tiempo que una entrevista radial para conversar de este tema. ¿Hay espacio de crear algo específico para yo no comparto la propuesta, yo creo que está correcto, el INBA no es solo perros, no es solo la problemática de los perros, evidentemente que el tema perros es lo que nos ha concentrado y ha exigido una mayor energía, no solo del INBA, pero de todo el ministerio que está detrás de esto. La pregunta que yo me hago, y me la hice en algún momento, y tal vez estuvieran bastante alineados con la opinión de Martín en algún momento, antes inclusive de que ingresara al ministerio, pero hoy estando acá, la pregunta que yo hago, ¿dónde puede estar mejor el tema de tratamiento de los perros y su relación con la convivencia de los animales de producción que en el Ministerio de Ganadería? Obviamente que para mí sería mucho más fácil decir, retiremos esto de acá, me libro de un gran problema, un problema que viene generado hace décadas y donde la responsabilidad no es exclusivamente ni de la producción ni del Ministerio de Ganadería. Acá tenemos que asumir que el tema de la superpoblación canina es un tema que se viene acumulando hace décadas y que viene generado también por la tenencia irresponsable de mucha gente que tiene perros y que también nos tiene que vestir parte del sayo los productores agropecuarios, que en muchos casos no hemos tenido la conducta correcta. Entonces, tenemos responsabilidades compartidas. Obviamente que la mayor parte del problema son los perros en los centros urbanos, y ahí es otro tema la problemática. Pero claramente el hecho de que este tema se esté tratando en el Ministerio de Ganadería nos da la potestad de tomar algunas acciones. Lógicamente que la expectativa es enorme y nosotros tenemos que permitir construir músculo en el INBA, que no lo tenemos todavía. Pero el tema que usted lo sabe muy bien es, hay gente que seguramente nos está escuchando ahora, una jauría de perros atacó la majada, daños que son muy importantes, esa gente quiere una solución. Obviamente, yo respeto eso y creo, yo también soy productor y siempre los he sido y siempre seré, porque yo estoy circunstancialmente aquí y pongo todo el compromiso de tratar de encontrar soluciones. No hay soluciones mágicas, la gente que no se espere que esto se va a solucionar rápidamente. Ahora, vamos a poner todo el compromiso para poder dar respuesta, dar solución a esto. Obviamente la expectativa de la gente es gigantesca y nosotros estamos frente a un tsunami con un tenedor, porque no tenemos suficientes recursos, no tenemos estructura, la estamos armando. Estuvimos reunidos esta semana con el Ministerio del Interior, tratando directamente el tema. Vamos a tener un apoyo especial, lo hablamos también con el Presidente de la República. Va a haber medidas en esta rendición de cuentas, donde dotaremos de más recursos al INBA en función de una tasa que se impondrá en lo que es la venta de alimentos para mascotas. Se eliminará la patente de perros, que es absolutamente inconducente y que no genera nada,
Pero eso está en discusión hoy en el Parlamento, está en rendición de cuentas y veremos qué resulta. ¿La captura de esos perros es la solución? Es parte de la solución de ¿Y dar, eso es lo que se piensa hacer? de dar respuesta inmediata, porque no es solo un tema de captura, porque sobreviene luego toda la otra parte de la sociedad que se preocupa por el tema del bienestar animal, porque tenemos que darle un destino que contemple el bienestar animal de esos animales capturados que se retiran de circulación, que muchas veces no tienen dueño. Acá la táctica es que llevará tiempo, ya reitero, que nadie se espere que esto hay solución mágica, sino alguien que venga, lo proponga y lo diga. Pero nosotros tenemos aquí que retirar los perros que causan daño de la vía pública, eso todo es un enorme ejercicio. Recordemos que sigue vigente y está vigente el artículo 185 del Código Rural, que permite al productor eliminar los perros que causen daño a la producción. En su establecimiento, si los encuentra. Exacto, no es un tema fácil, pero eso está. Nosotros tenemos que tomar medidas y estamos trabajando mucho en el control poblacional a través de la castración y chipeo, que también en muchos casos hay voluntarios para hacerlo y en otros casos hay gente que se resiste. Claro. En todos los establecimientos agropecuarios la gente no ata a los perros. Los perros están sueltos de noche por un tema de seguridad, pero no sabemos exactamente si ese perro no salió de noche y se comió una oveja. Entonces hay todo un tema de discusión general que lo tenemos que dar en forma clara. Yo entiendo la posición del productor afectado. El productor queda sensibilizado, queda moralmente abatido, y eso yo lo entiendo, lo comprendo, porque yo también he sufrido ataques de perros y uno queda impotente frente a esa situación y le reclama soluciones al Estado. El Estado tiene que dar soluciones, pero el Estado es muy amplio. Son muchos ministerios que tienen que coordinarse, son muchos departamentos, son muchas intendencias que no han asumido suficientemente el compromiso, sin perjuicio que le hemos transferido fondos, que hemos hecho convenios, que le solicitamos que construyan albergues. Todo eso tiene que estar en construcción, porque yo para poder capturar perros yo tengo que tener donde alojarlo, y lo tengo que alojar dándole, se indignará alguno, bueno, pero yo tengo que alojarlo dándole sanidad y dándole alimentación. Y costear un perro un mes cuesta 1.500 pesos. Y hay que preguntar de dónde surgen los recursos. Entonces, todo esto, a veces se largan a la calle soluciones muy fáciles, pero en realidad cuando vamos a la cancha, cuando vamos a lo pragmático, no surgen exactamente todos los recursos y las soluciones donde tienen que surgir. Ministro, este tema no está vinculado directamente a su cartera, pero impacta en el sector. El tema laboral, en el caso de la industria láctea, con la Prole particularmente, un conflicto que se ha extendido prácticamente por 6-7 meses. En la semana pasada, 3 días de paro en la industria frigorífica que toma como medida la FOICA por el tema de una planta de durazno, Frigocerro, y el despido de los trabajadores. ¿Cómo está viendo toda esta situación? Y bueno, la vemos con preocupación, el tema de la industria láctea, que no está en un buen momento, porque esa es la realidad, los precios se vienen ajustando a la baja, el costo de la materia prima es un beneficio para el productor, pero es un sobrecosto para la industria, y evidentemente tenemos aquí un problema, porque se parte de la base de que el sector está generando excedentes que permitan transferir a los trabajadores, y los trabajadores ya tienen un nivel muy alto de ingresos. Si lo hacemos comparativo con otras ramas de actividad, no es que estén mal los productores, los trabajadores de la industria. Entonces, evidentemente, me parece que toda esta medida que termina dejando de rehén tanto a la población que queda sin producto como a la propia industria, que recibe el menoscabo todavía de la falta de ingresos por los trabajos de reglamento, por el bajísimo rendimiento que significa un trabajador de la industria láctea en comparación con otros países. Eso todo es un aspecto de competitividad que afecta directamente al resultado de la empresa. Entonces yo entiendo y respeto todas las reivindicaciones laborales, pero hay un límite, hay cuestiones que son excesivas y no podemos dejar de rehén a otros trabajadores, porque mi reivindicación o mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Y por lo tanto aquí ha habido, a mi percepción, un abuso del instrumento del conflicto y de la huelga en muchos casos. Sería momento de legislar. Hablábamos de la industria láctea, pasó a la industria frigorífica, ganado que llega el frigorífico, que vuelve, que no se faena.
respetando lo que es el derecho a huelga, ¿se debería de establecer algún marco para evitar este tipo de situaciones? No, yo creo que el avasallamiento de los derechos es algo que tenemos que dirimirlo dentro de una sociedad. Nosotros no podemos hacer prevalecer un derecho sobre otro, porque eso claramente está establecido en la Constitución. Entonces, en definitiva, ¿cómo podemos aceptar que en forma sorpresiva se dejen miles de reses en los corrales sometidos a un aspecto que pone en vulnerabilidad al Uruguay en función de la visión que puede haber externa del bienestar animal? Nosotros tenemos compromisos externos, tenemos protocolos que hemos firmado con los países y por lo tanto estamos sujetos a sanciones en función de una conducta que me parece que en este caso de la industria se sobredimensionó. Si hay un problema particular con una industria, no se puede extender irresponsablemente hacia otras industrias que generaron pérdidas enormes, no solo a las otras industrias, pero a los productores también, que vieron imposibilitados de procesar sus ganados. Hay cadenas productivas adentro de los campos, hay productores que recibieron los ganados y transitaron casi 1000 kilómetros los ganados de vuelta. Imagínese el estado de ese ganado después, que tiene que pasar 10, 15 días para recuperarse, el costo de flete que significa ese retorno. Me parece que es una medida que hay propuestas legislativas. Nosotros quisiéramos que esto se asumiera la responsabilidad de cada una de las partes, pero cuando no se hace caso omiso de esto, evidentemente la única solución es un aspecto de carácter legal que está arriba de la mesa, habrá que discutirlo y habrá que ver cuáles son sus límites y sus consideraciones. Bien, ministro, la última porque se vaya a la presentación. ¿Qué posición tiene con respecto a la iniciativa de Paysandú, que lo entrevistábamos en esta semana al intendente Olivera aquí en el programa y anunció de cobrarle a quien más use la caminería rural? Bueno, en esto no es un tema con Paysandú ni con ningún otro, porque también hay otros ejemplos de tasas que se cobran a nivel departamental, algunas inclusive fueron declaradas inconstitucionales, pero Cerro Largo aplica tasas, Tacuarembó me parece que también, otros departamentos también están. Lo que yo no estoy de acuerdo es con el título "El que rompe paga". Eso para mí es un dislate, es un disparate, porque en realidad es el que trabaja ya está pagando, porque el que tiene la iniciativa, el emprendedor, la empresa que genera empleo, que genera riqueza, ya está pagando por otras vías. Tenemos demasiada carga tributaria en el Uruguay para estar generando sobretasas y adicionales. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la teoría del título, no digo que sea el caso del intendente de Paysandú, pero que ya he escuchado por ahí, el que rompe paga, como se decía inclusive en la administración anterior. Yo no estoy de acuerdo con eso. El que trabaja debe ser premiado. El que trabaja debe recibir los servicios correspondientes al Estado. Debemos tener una caminería acorde, debemos tener un aspecto logístico que esté disponible, una infraestructura razonable. Eso es un factor de competitividad y un deber del Estado proporcionárselo. Entonces, a mí me parece que este aspecto, yo puedo comprender la preocupación del intendente, que tiene y quiere mejorar su caminería, pero habrá que discutir cuáles son los mecanismos de financiación, y a mí me parece que incrementar la tasa y el costo y castigando a aquellos que trabajan y que producen no parece ser el camino justo, y por lo tanto no es un tema con Paysandú, es un tema que filosóficamente siempre he defendido y que entiendo que se puede encontrar alguna solución, entendiendo la posición del intendente, que tiene la mejor intención de buscar una financiación alternativa para poder mejorar el estado de los caminos. También es cierto que tenemos que tener conducta al uso de los caminos, ¿no? Muchas veces hemos visto que la caminería recién hecha con una inversión importante en la intendencia se rompe por un transportista asusado por un productor irresponsable que no toma en consideración el hecho que el camino está recién hecho y el camión transita igual. Yo entiendo que a veces es difícil conciliar, hay fechas, uno tiene la fecha de un remate, el ganado tiene que salir, uno tiene un embarque y a veces no podemos estar también sometiendo a la industria que mirá, hoy llovió y te quedás sin faena, hay 700 trabajadores que están esperando en la planta. Entonces creo que todo eso lo tenemos que discutir a nivel del Ministerio de Transportes, al nivel de las alcaldías, de las intendencias, de la producción, y encontrar cuál es la mejor solución
para dirimir estos aspectos. ¿Usted percibe que es, a propósito de los rubros, de las actividades, que es quizás hoy el sector, cómo lo ve el sector forestal dentro de este esquema y dentro de esta realidad? Yo creo que es un sector que ha invertido mucho en caminería, lo he visto en mi zona y en otras que he recorrido. Ellos tienen un compromiso porque es una mercadería que si no tenemos camino no puede ser necesitaria y no puede salir. Y yo veo que hay un compromiso de las forestales en poder reconstruir los caminos por los cuales transitan, porque además son cargas pesadas, son cargas de gran volumen, más del 50% de la carga agropecuaria que se transporta es de origen forestal. Entonces ya está en los planes de negocio y debe estar así establecido que los sistemas de caminería los tienen que tener incorporados en ese aspecto. Yo creo que es un tema importante, es un tema que hace al desarrollo de muchas zonas. Estaba el concepto aquello que cuando venía la empresa forestal era un dolor de cabeza para la zona, porque todos entendían que había toda una problemática de rotura de caminos. Hoy yo creo que eso se ha revertido. Muchas empresas tienen ese compromiso, ellas están sujetas a certificaciones y por lo tanto ellos tienen la obligación de tener en su plan de negocios la inversión en el aspecto de la caminería, y sin perjuicio que siempre puede haber excepciones, pero en la mayor parte de los casos entiendo que, porque claro, no toda la forestación es hecha por las empresas, claro. Muchas son hechas en forma particular por los propios inversores o productores que hacen forestación propia y después en algún momento lo van a cortar, pero deberíamos incorporar inclusive no solo las grandes compañías, pero también a la producción forestal un aspecto vinculado al tema de la inversión en caminería. Si hay algo que es previsible en la forestación es cuando se corta y cuando se va a transitar. Entonces también la actividad permite el hecho de poder programar el tema de las cargas, y eso también es un tema de planificación a nivel de OPP, del Ministerio de Transporte, pero también de las compañías que deben tener su plan claro de inversión y que deben estar justamente coordinados con las intendencias para que no superponer esfuerzos y tratar de ayudar. Esto es un tema de compromiso entre todos los sectores, ¿verdad? Entonces creo que esto es un tema que debe conversarse y no estar digladiándonos ni peleándonos en función de estas realidades que se plantean. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos.